página 21 de 315. Masters of the Planet, Ian Tattersall, 2012. La búsqueda de nuestros orígenes humanos. Capítulo 1. Orígenes antiguos. Entre las influencias más importantes no solo en la evolución de las criaturas antiguas, sino también en su conservación como fósiles, ha estado la geografía y la topografía de la Tierra misma. Esto ha sido tan cierto para nuestro grupo como para cualquier otro, por lo que vale la pena dar un poco de contexto aquí. Durante la era de los mamíferos que siguió a la desaparición de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, gran parte del continente africano era una meseta plana y alta. Esta losa de la corteza terrestre se extendía sobre las rocas fundidas hirvientes del interior de la Tierra como una gran manta gruesa, atrapando el calor de abajo. El calor debe subir y, finalmente, la roca caliente ascendente comenzó a hinchar la superficie rígida de arriba. Así comenzó la formación del Gran Rift africano, la columna vertebral de África, que se formó como una serie de áreas de elevación más o menos independientes pero en última instancia unidas, conocidas como domos. Estos rompieron y dividieron la superficie del continente a lo largo de una línea que comenzó en Siria, continuó por el Mar Rojo y luego al sur desde Etiopía a través del este de África hasta Mozambique. La característica principal del Rift, el Gran Valle del Rift de África Oriental, se formó como una cadena compleja de depresiones de lados escarpados cuando la hinchazón debajo agrietó la roca inflexible en la superficie. A medida que el continente continuó elevándose con la inyección de más roca caliente desde abajo, la erosión por el agua y el viento comenzó a depositar sedimentos en los sedimentos del fondo del valle que contienen una variedad sorprendentemente rica de fósiles. Como categoría, los fósiles técnicamente incluyen cualquier evidencia directa de vida pasada, pero la abrumadora mayoría de ellos consisten en huesos y dientes de animales muertos que, afortunadamente para los paleontólogos, estuvieron cubiertos y protegidos por sedimentos marinos, lacustres o fluviales antes de que pudieran ser borrados por carroñeros y los elementos. Y, como quiso el destino, las rocas sedimentarias del Valle del Rift incluyen el registro fósil más notable que tenemos, de cualquier parte del mundo, de la larga historia de la humanidad y sus parientes primitivos. En África Oriental, los sedimentos del Rift comenzaron a depositarse en el domo de Etiopía hace unos 29 millones de años, y depósitos similares marcan el inicio del domo de Kenia solo unos pocos millones de años después, hace unos 22 millones de años. Esto ocurrió durante el periodo conocido por los geólogos como la época del Mioceno, y resulta haber sido una época excepcionalmente interesante en la evolución de los primates, como lo demuestra el registro fósil. Fue lo que podríamos llamar la edad de oro de los simios, y preparó el escenario para la evolución de la familia humana, que apareció hacia el final de la misma. Los grandes simios actuales, los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los orangutanes, constituyen un mero puñado de especies forestales que ahora están restringidas a pequeñas áreas de África y un par de islas del sudeste asiático. Pero el Mioceno fue el apogeo de los simios, y a lo largo de sus 18 millones de años, los científicos han nombrado a más de 20 géneros de simios extintos de yacimientos dispersos por todo el Viejo Mundo, aunque principalmente en África Oriental. Los primeros de estos simios antiguos son conocidos como proconsuloides. Correteaban por las copas de las grandes ramas de los bosques húmedos del Mioceno temprano del este de África en busca de fruta, hace unos 23 a 16 millones de años. Al igual que los simios actuales, ya carecían de cola pero en muchos sentidos eran más parecidos a los monos, con extremidades anteriores menos flexibles que las que finalmente adquirieron sus descendientes. Hace unos 16 millones de años, los climas africanos parecen haberse vuelto más secos y más estacionales, cambiando el carácter de los bosques.
Los monos verdaderos comenzaron a prosperar en el nuevo hábitat, y los propios proconsoloides dieron paso a los simios homínidos que se parecían más a sus sucesores modernos. En particular, los simios del Mioceno tardío desarrollaron brazos móviles que podían rotar libremente en la articulación del hombro, lo que les permitió suspender eficazmente el cuerpo debajo de las ramas de los árboles y les confirió una mayor agilidad en general. Estos primeros homínidos también tenían molares con esmalte grueso que estaban colocados en mandíbulas robustas, lo que les permitió abordar una amplia variedad de alimentos forestales disponibles estacionalmente a medida que comenzaron a expandirse más allá de la región afroárabe hacia Eurasia. Tanto en Eurasia como en África, los paleontólogos han encontrado restos de varios géneros de homínidos diferentes que datan de hace entre 13 y 9 millones de años. Probablemente, estos representan el grupo que dio origen a los primeros miembros de nuestra propia familia de los homínidos, o subfamilia de los homínidos para la mayoría de los propósitos. La distinción es meramente nocional. La mayoría de los géneros en cuestión se conocen principalmente por dientes y fragmentos de mandíbula y cráneo, pero uno de ellos, el Pierolapithecus de 13 millones de años, es bien conocido a partir de un esqueleto bastante completo descubierto no hace mucho en España. El Pierolapithecus era claramente un trepador de árboles, pero también mostró una serie de características óseas que sugieren que habitualmente mantenía su cuerpo erguido. Tal postura, al menos en los árboles, puede haber sido en realidad típica de muchos homínidos de la época, como lo es para los orangutanes de hoy. Sin embargo, el cráneo y los dientes de Pierolapithecus son diferentes a los de cualquiera de los supuestos homínidos primitivos sobre los que leeremos en un momento. 1.1. ¿Podía ponerse de pie el homínido más antiguo? Los primeros representantes de nuestro propio grupo vivieron a finales del Mioceno y principios de la siguiente época, el Plioceno, hace entre 6 y 4 millones y medio de años. Y aparecen justo cuando la llegada de muchos nuevos géneros de mamíferos de campo abierto al registro fósil señala otro cambio climático importante. El enfriamiento oceánico afectó a las precipitaciones y las temperaturas en los continentes de todo el mundo, dando lugar en las regiones tropicales a una forma exagerada de estacionalidad a menudo conocida como el ciclo monzónico. En Europa, este enfriamiento condujo al desarrollo generalizado de pastizales templados, mientras que en África inauguró una tendencia hacia la fragmentación de las masas forestales y la formación de bosques en los que los pastizales se introdujeron localmente. Este episodio de deterioro climático proporcionó el escenario ecológico más amplio en el que los primeros homínidos conocidos hicieron su debut. Antes de analizar el variado elenco de aspirantes al título de homínido más antiguo, tal vez deberíamos detenernos un momento a considerar cómo debería ser exactamente un homínido primitivo. ¿Cómo reconoceríamos al primer homínido, el miembro más antiguo del grupo al que pertenecemos con exclusión de los simios, si lo tuviéramos? La pregunta parece sencilla, pero el asunto ha resultado polémico, especialmente porque los miembros de linajes relacionados, como el nuestro y el de los chimpancés, deberían volverse lógicamente más similares entre sí, y por lo tanto más difíciles de distinguir, a medida que convergen en el tiempo hacia su ancestro común. Pero si bien las características que definen a los grupos modernos deberían, incluso en principio, perder definición en las brumas del pasado, los intentos de reconocer a los homínidos muy primitivos han estado paradójicamente dominados por la búsqueda de la aparición temprana de aquellos rasgos que marcan a sus descendientes actuales. Cuando el médico holandés Eugene Dubois descubrió el primer fósil humano verdaderamente antiguo en Java en 1891, llamó a su nuevo hallazgo Pithecanthropus erectus, hombre mono erguido. Su elección del nombre de la especie resaltó la importancia que le atribuía a la estatura erguida de este homínido, indicada por la estructura de su fémur, para determinar su condición humana, o al menos cercana a ella. Pero poco después el énfasis cambió, al menos temporalmente.
Los seres humanos modernos son quizás más notables por sus grandes cerebros y en los primeros años del siglo XX, la expansión del tamaño cerebral reemplazó a la erección como el criterio clave para cualquier fósil que se considerara seriamente para su inclusión en la familia de los homínidos. De hecho, su gran cráneo humano, que se correspondía con una mandíbula de simio, fue la base para reconocer al famoso y fraudulento fósil inglés de Piltdown como un antepasado humano en 1912. El fraude solo se descubrió oficialmente unos 40 años después, aunque muchos científicos sospecharon de él desde el principio. Y con el paso del tiempo, los especímenes de Piltdown fueron cada vez más ignorados, lo que tuvo el efecto de poner en desuso el criterio del cerebro grande. En su lugar vino un criterio conductual en lugar de uno anatómico. La destreza manual y la fabricación de herramientas de piedra se convirtieron en la clave para determinar el estatus humano, a medida que se afianzaba la noción del hombre fabricante de herramientas. Pero esto también tuvo sus dificultades. Con el tiempo, e inevitablemente, la atención se volvió a centrar en la anatomía, y se promocionaron varias características morfológicas potencialmente diagnósticas de los homínidos. Los dientes, que están recubiertos con el material biológico más resistente y, por lo tanto, se conservan particularmente bien en el registro fósil, recibieron una atención particular. Una característica dental que muchos notaron entre los posibles fósiles de homínidos primitivos fue el esmalte molar grueso, aunque, como hemos visto, este indicador de una dieta dura también se encuentra ampliamente entre los simios del Mioceno. Otra característica dental de los homínidos que ha atraído perennemente la atención es la reducción en el tamaño de los caninos. Esto ocurre en conjunción con la pérdida del afilado del gran canino superior contra el premolar frontal de la mandíbula inferior con el que ocluye. Los simios machos de gran tamaño suelen tener temibles caninos superiores con bordes posteriores afilados como navajas, aunque en las hembras pequeñas estos dientes pueden ser delicados. Pero, de nuevo, una tendencia hacia la reducción de los caninos no es exclusiva de los homínidos. También se encuentra en varios simios del Mioceno, el más famoso de los cuales es el extraño Oreopithecus del Mioceno tardío, una forma insular que además mostró una marcada tendencia a la erección postural. Es más, recientemente se informó que el notable Oreopithecus tenía capacidad de agarre de precisión, algo que antes se creía exclusivo de los homínidos fabricantes de herramientas. Parte del problema de detectar características que son exclusivas de los homínidos se debe a la naturaleza de la diversificación evolutiva. A medida que miramos más atrás en la historia de los homínidos, es probable que cada característica indicativa de los homínidos modernos se vuelva menos distintiva y más reminiscente de sus contrapartes en miembros de linajes relacionados. Dada esta realidad, es poco realista esperar que algún día encontremos una bala de plata anatómica que nos diga por sí sola de manera infalible si un fósil antiguo es un homínido o no. Todos los esfuerzos por hacerlo han fracasado en un tecnicismo u otro. Tomemos, por ejemplo, el intento del anatomista inglés Sir Arthur Keith, a principios del siglo XX, de establecer un rubicón cerebral de 750 centímetros cúbicos, cc, de volumen cerebral mínimo para pertenecer al género Homo. Si el volumen cerebral era menor, decía Keith, no se pertenecía al club. Se trataba, sin duda, de un criterio cómodo y fácilmente medible y, en una época en la que se conocían muy pocos fósiles de homínidos, quizá incluso fuera viable. Pero, como era de esperar, a medida que aumentaba la muestra de fósiles de homínidos, surgieron problemas. El tamaño del cerebro es notablemente variable dentro de las poblaciones. Los cerebros humanos modernos varían en tamaño entre unos 1000 y 2000 cc, sin que haya indicios de que las personas con cerebros más grandes o más cabezonas sean necesariamente más inteligentes, de modo que, incluso en principio, este estándar podría haber admitido a un homínido antiguo en nuestro género,
excluyendo a sus padres o a sus descendientes. Como era de esperar, la acumulación de hallazgos fósiles obligó a los autores posteriores a rebajar varias veces la cifra de Keith, hasta que se hizo evidente que toda la idea del Rubicón era errónea. Se pueden aplicar objeciones similares a cualquier piedra de toque de este tipo para la pertenencia al género Homo o a la familia Hominidae. Pero la tentación de ver las cosas desde la perspectiva del criterio clave está siempre presente. De hecho, en los últimos años los paleoantropólogos han vuelto al punto de vista de Du Bois, de modo que el factor común más notable que une a todos los primeros homínidos que se promocionan actualmente es la afirmación de que cada uno de ellos había caminado bípedamente sobre el suelo. Este criterio aparentemente sencillo para la pertenencia a nuestra familia es particularmente atractivo dado que en el último Mioceno los bosques del este de África estaban empezando a dar paso a parches de territorio más abierto. Esto habría obligado al menos a algunas poblaciones de simios a pasar más tiempo en el suelo, aunque la extinción fue, como siempre, la opción más fácil para los tipos firmemente arbóreos. Aún así, si este cambio ambiental obligó a un linaje de simios a mantenerse erguido, ¿por qué no a otros? Probablemente varios lo hicieron. Pero solo uno de ellos puede haber sido el progenitor de los homínidos. Un factor de confusión adicional es que todos los fósiles de homínidos muy primitivos conocidos se han encontrado en contextos que indican hábitats densamente arbolados, o al menos mixtos. Por lo tanto, los primeros homínidos no se vieron obligados a caminar erguidos sobre el suelo por la desaparición de su hábitat ancestral. Los humanos tenemos una mente más bien reduccionista y nos dejamos seducir por explicaciones claras y directas. Pero cuando se trata de la turbia madre naturaleza, tenga cuidado con las historias excesivamente simples. Página 28 de 315.